Buenos días y bendiciones a todos. Dios guarde y bendiga sus corazones en Cristo Jesús. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que tengan un bello día y que Dios guarde y bendiga sus corazones. Estamos acá para la lectura de la palabra de Dios. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas. Mi nombre es Juan José Grajeda, para los que no me conozcan. Y prácticamente lo que hacemos acá es basarnos en Nehemías 8:8, que habla que leían la palabra con claridad y también colocaban el sentido para que todos entendieran la escritura. Este es nuestro enfoque principal: leer y tratar de transmitir, como dice el apóstol Pablo, algún don espiritual, tratar de dar una impartición, también como le dijeron a Timoteo, en lo que vuelvo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces, este es nuestro sentir. Asimismo, pues por eso estamos el día de hoy acá delante de ustedes, y lo que vamos a hacer primeramente es orar y luego vamos a entrar ya de lleno a lo que es la lectura y lo que tenemos para hoy. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti con una necesidad de buscarte, de comprenderte, de amarte, de saber quién eres y vivir cada día anhelándote en tu plena presencia y santidad, Padre. Te damos las gracias, la gloria y la honra, el honor y la alabanza a ti, papito lindo. Gracias por todo tu amor, por toda tu bendición y por toda tu justicia. A ti sea la alabanza, gloria, honra, honor y poder. Ayúdanos, por favor, amado Padre y Pastor, poder conocer de tu verdad, de tu palabra y de tu presencia. En nombre de Jesús, líbranos de todo ataque, líbranos de todo pensamiento altivo, y que seamos cubiertos con tu sangre, protegidos cada día por tu verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Como hemos estado hablando, y como hemos leído ya, y vamos a volver a leer, acerca de lo que es la parábola del sembrador, que es lo que está acá. Estos títulos prácticamente que ven acá son lo que nosotros tomamos de la Reina Valera para, para entrar en un contexto según estos temas. Lo otro es de que también le hemos puesto un énfasis a la parábola del sembrador, y por eso nos llevamos creo que 3 días acerca de esto, porque es una parábola muy importante según lo que Jesús ya mencionó. Ya hablamos acerca de la parábola, de la semilla que estaba junto al camino. Hablamos de que regularmente las personas que están junto al camino pueden tener situaciones de prostitución, que en prostitución involucra también idolatría, igual que fornicación. No necesariamente una mujer que esté prostituyéndose, sino que alguien que puede estar en idolatría, también alguien que está en rebeldía, alguien que puede tener soberbia en su corazón, alguien que puede también tener otros aspectos eh, dentro de su ser, como lo que ya vimos de las personas que corren junto al camino, como también un espíritu de engaño y demás cosas. Cuando también hablamos de las personas de las piedras, los que estaban en pedregales, también hablamos de que pues, la persona se está provisionando para levantar altares o ídolos a otros dioses, o algunas otras cosas más que vimos acerca de la piedra, como violencia y demás cosas, y por eso que solo reciben la palabra por un tiempo, y que debemos, como ya lo vimos junto con Santiago, como creo que fue también con el libro de Romanos, que hablaba de que estas personas tienen que buscar tener paciencia, buscar tener esperanza, y también entrar mucho en oración por las situaciones que pueden vivir. Ayer hablamos acerca de los espinos, hablamos de lo que sucedía con los espinos, que la situación con los espinos eran las riquezas, o el engaño en las riquezas, los afanes o afanes de este siglo, y también lo que eran los placeres y la codicia, y cómo podemos de alguna manera trasladar eso a cambiarlo, o a través de la oración, a través de entender el señorío de Cristo, de ser obediente, y también a entender de que prácticamente los placeres de este mundo son pasajeros, y de que debemos enfocarnos más en la verdad y en la salvación de Cristo Jesús. Entonces ahorita vamos a continuar, solo que hablando de los que son de buena tierra. Vamos a igual a leer toda la parábola del sembrador, y luego vamos a leer los versículos también que corresponden a Lucas, Mateo y Marcos, que también es donde se encuentra la parábola del sembrador, basado en lo demás. Vamos a ver, Lucas 8:4 al 14, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla,
y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son agados por los afanes y la riqueza. Agándose por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, como ya hemos mencionado y tal vez lo volvemos a resaltar, hay personas que están oyéndonos por primera vez, es de que la parábola es bien importante porque habla de una semejanza y hace Jesús la semejanza de lo que es el reino de los cielos con lo que hay en la tierra. Esto basado en lo que también dice la palabra acerca de que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay personas que lo hacen, lo toman en relación con el pensamiento de Dios, es decir, que primero Dios pensó las cosas y luego las trajo a la vida. Algo así como cuando yo primero pienso en algún modelo de una casa o algún programa de software y luego lo traigo a la vida. Pero no es completamente cierto porque aparte del pensamiento, estamos hablando de que Dios hizo primero lo espiritual. La Biblia dice que somos nosotros espíritu. ¿Me comprende? Y que Dios es un padre de espíritus. Y también la Biblia habla de que hay un reino celestial, un reino que no vemos, pero que un reino que existe. Y luego vemos en la tierra que hay reinos físicos. Entonces no es lo mismo. Cuando habla de Dios del reino de los cielos y el reino de las tinieblas, está hablando Dios de que tenemos un reino espiritual. También la Biblia habla de que cuando yo creo en Jesús entra una ciudadanía y esa ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Y demás situaciones que la Biblia habla, entonces todo lo que procede de lo espiritual se va a manifestar en lo físico. Esta manifestación y esta forma de vida proviene de algo espiritual. Por eso que vemos acá en la palabra cómo es de que Jesucristo comienza a enseñar y agarra para que el hombre entienda lo que refiere a lo espiritual, es decir, a lo que no se ve, a través de lo que se ve logra entender lo que no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto que está ejemplificando Jesús acá prácticamente es lo que pasa en mi vida, pero yo no me doy cuenta de todo ese proceso. ¿Me entiendes? Pero Dios me está alertando diciendo, miren, miren, esto pasa, esto es un misterio del reino, esto está sucediendo mientras estamos hablando. Es más, mientras yo le estoy hablando, dice Jesús en la palabra, o lo que yo logro entender, está pasando esto en sus vidas. Entonces Jesús les comienza a explicar y les comienza a decir, pero las personas no logran comprender porque dice, explícanos esta parábola. ¿Qué significa esta parábola? Es decir, como que no tenían ni una mínima idea de lo que representaba la parábola. Y eso que Jesús les habló conforme a lo que ellos sabían. Es decir, y lo que ya hemos mencionado y que también lo podemos tomar de ejemplo, de que yo puedo agarrar un ejemplo de lo que alguien vive, porque yo también lo conozco, y comenzar a explicarle a esta persona un misterio del reino de los cielos. Entonces, ellos sabían mucho acerca de, o tal vez era común conocer lo que era la siembra y la cosecha.
ya estaba tal vez dentro de lo que ellos vivían y lo que hacían. Por eso Jesús en otro pasaje dice, y les habló en su doctrina y comenzó a hablar de sembrar y cosechar. En otro pasaje también dice, y les habló en su doctrina y comenzó a hablar de los escribas y demás. Entonces su doctrina era su forma de vida. Recordemos que doctrina no representa en conjunto de enseñanzas, sino doctrina representa el conjunto, la forma de vida, y esa forma de vida por consecuencia se va a enseñar. Por eso habla Esdras capítulo 7 versículo 10 y dice, porque Esdras dispuso su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Previo a la enseñanza tiene que venir una forma de vida. Por eso les dice, y él les habló en su doctrina, es decir, les habló en su forma de vida, de sembrar y cosechar, y basado en eso les enseña. Entonces, en este caso, como vuelvo a mencionar, Dios les comienza a hablar en parábolas. Ellos no comprenden realmente, a pesar de que les habló en su forma de vida. Imagínense qué hubiera pasado si les habla de manera clara en el aspecto de muchas cosas del reino. Pero lo importante que ya mencionamos es de que no es el hecho de necesariamente que yo conozca o no conozca. El hecho es de que si yo no entiendo, me tengo que acercar a preguntar. Y si en dado caso igual entiendo, puedo preguntarle y acercarme a Dios y decirle, Señor, yo entendí esto y esto y esto. ¿Es correcto esto? ¿Me comprenden por qué? Porque tenemos que tener conciencia nosotros, tenemos que entender de que tenemos a alguien que conoce la verdad que se llama Jesucristo, de que mientras yo leo la Biblia, es más, mientras nosotros ahorita, en este momento, estamos leyendo y estamos hablando, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en medio de este lugar, aunque estemos conectados virtualmente. El Espíritu Santo está y Él está instruyendo, hablando a cada uno. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy hablando y a veces recibo instrucciones de decir cierta cosa, decir no. Ustedes de igual manera en su lugar puede ser que el Espíritu Santo le están diciendo o dándole otros versículos con respecto a lo que yo estoy hablando para ver si estoy hablando una mentira o una verdad. Entonces somos conscientes, tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y que por eso podemos preguntar, así como que tuviéramos un tutor o un maestro, o por ejemplo alguien que ustedes conozcan que sea de confianza, les están hablando de algo y le preguntan, ¿es cierto lo que está diciendo? Yo creo en esto, yo conozco eso, etcétera. De igual manera es el Espíritu Santo y por eso en este caso, antes se acercaban a Jesús y le preguntaban, nosotros tenemos que abocarnos al Espíritu Santo para preguntarle, Espíritu Santo, no logro comprender lo que me están diciendo. Leí este pasaje, pero ¿podrías explicármelo? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, dice el versículo, dice, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿para quién es el misterio? Para los que se acercan a preguntar. 11. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces ya comienza Dios a explicar. Vuelvo a mencionar esto, vuelvo a resaltarlo, porque tenemos que tener nosotros la costumbre de ir a preguntarle a Dios, porque Él es el que conoce la verdad. Con esto no estoy diciendo que no se deba ir a preguntarle a una persona que conozca la palabra, sino que nuestra principal fuente y nuestro principal objetivo debe ser preguntarle al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo después nos envía a una persona, pero por lo menos nosotros ya tuvo la primer pauta de preguntarle a Él. Primeramente buscar el reino de los cielos. ¿Por qué les digo esto? En uno de los ejemplos, en uno de los casos es la persona que habla acerca en el libro de Hechos, cuando habla de Felipe y el eunuco. El eunuco no conocía, el Espíritu Santo sabía que el eunuco no sabía y que él tenía la necesidad de saber quién era el Cristo. Tenía la necesidad de saber lo que decía el libro de Hechos. Él no entendía, pero en su corazón había la necesidad de saber, de conocer. Y como él no conocía al Espíritu Santo, no le pudo preguntar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabía que el eunuco no conocía del Evangelio y que tenía una necesidad de saber las Escrituras. Por esta causa de necesidad, Dios, el Espíritu Santo le envía a Felipe y dice, únete a ese carro. Y dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Pero recordemos que era el Espíritu Santo moviendo a Felipe, es decir, que el Espíritu Santo sabía que el eunuco quería conocer, pero no tenía nadie a quien preguntarle. No tenía nadie a saber si quién sabía o no sabía.
Y el Espíritu Santo, siendo consciente de que el eunuco no sabía, le envía a Felipe, porque sabía que el Espíritu Santo no lo conocía. ¿Me comprenden? Voy a poner el caso, es como que si yo leo un libro de medicina, yo no sé nada de medicina, y comienzo a leerlo y digo, no entiendo nada, y yo no tengo ningún amigo que es médico, o no tengo ninguna fuente, no puedo preguntar, solo me queda como la gran inquietud. Si hay alguien más que puede ser un amigo mío o un conocido y me ve como que frustrado porque no conozco nada, él puede ver, dice, esta persona está leyendo un libro de medicina, voy a ver si consigo un amigo mío que sea de medicina. Entonces va y lo busca y lo trae. Dice, mira, aquí está alguien que sepa para que te explique. Entonces, de igual manera es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consciente que yo no sé cosas. El Espíritu Santo está atento para que yo conozca una salvación, yo conozca una verdad. Eso pasó con el eunuco y por consecuencia le envían a Felipe para que le explique, porque sabía el Espíritu Santo que no lo iba a oír si le hablaba. Entonces viene y Felipe ya le expone la verdad y esto pasa en muchas ocasiones. También, por ejemplo, pasa con el aspecto de Apolos, cuando Apolos dice que comienza a predicar y que era una persona elocuente y poderoso en palabras, pero que luego se acerca a Priscila y Aquila y le comienzan a hablar de un evangelio más excelente, más preciso. Y así constantemente. A lo que voy con esto es, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y que a veces usará personas. Pero nosotros ya conociéndole a Él, podemos acercarnos y a preguntarle. Así como los discípulos tuvieron la confianza de acercarse a Jesús y decirle, ¿qué significa esta parábola? Y en otros pasajes dice, si no sabéis esta parábola, ¿cómo conoceréis todas las demás? ¿Cómo es que no me logras entender esto tan sencillo? Les quiso decir Jesús. Pero el hecho no es de que si es sencillo o es complejo. El hecho es tener la capacidad, la confianza de acercarme al Espíritu Santo, a Dios Padre, y preguntarle, ¿qué significa lo que estoy leyendo? ¿Qué significa lo que me estás diciendo? No le logro entender a tal predicador. Explícame, Padre, porque la necesidad que Dios Padre de que yo conozca la verdad es mucho más grande de la que yo me puedo imaginar. Entonces, por eso es las parábolas que están acá y por eso el énfasis de esta parábola. Y ahora vamos a, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, vamos a leer acerca de lo que sucede con la persona que cayó en buena tierra. Como ya mencioné en nosotros transmisiones, inclusive las pueden encontrar en YouTube también, porque regularmente cuando termino de transmitirlas, se graban y las subo a otras plataformas. Hablamos acerca de la semilla de mostaza, perdón, hablamos de la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y la que cayó junto al camino. Entonces, ahorita de la buena tierra vamos a repasar según los pasajes que están en otros libros de Marcos y Mateos, pero en este momento dice Lucas 8:8, que es cuando Jesús la menciona, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8:15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por 1. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por 1. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por 1. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por 1. Entonces vemos acá en este pasaje, tanto Lucas, Mateos y Marcos, cómo es que habla de la persona que da buen fruto y lleva fruto. Y aunque Lucas lo menciona solo al 100 por 1, vemos que Mateo y Marcos habla que dice que lo lleva y produce, da fruto a 100, a 70 y a 30 por 1, y el otro va del 30, 70 y 100 por 1. A lo que nos da a entender, por lo menos yo lo comprendo, es
de que va un aumento. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Es decir, que comenzamos a dar fruto a 30, 60, porque va creciendo. Cada vez más se va dando más fruto. Y en este punto dice de que, y algo bien importante con esta buena tierra, no solo es que da fruto, sino que en el Lucas dice, el 8:15, más el que cayó en buena tierra. Estos son, es decir, define quiénes son los de buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de oída y dan fruto con perseverancia. A lo que quiero llegar es lo siguiente. A veces nosotros tendemos a adherirnos características o cualidades buenas que no tenemos. Regularmente, a veces le preguntamos a las personas y las personas dicen, es que yo soy de buen corazón o yo soy una buena persona. Y mi pregunta sería, ¿cómo definimos que una persona es buena persona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por los actos? ¿Qué actos? ¿Los actos que pensamos que son buenos? La palabra dice que llegó una persona con Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, bueno, solo hay uno, Dios. Entonces, ¿cómo es que el que era bueno no dijo necesariamente que él era bueno, sino que solo Dios era bueno? Lo que quiero darles a entender es de que no tenemos que juzgar o justificarnos de una manera precipitada o una manera, lo diría de esta manera, negligente, porque eso va a representar mucho el fruto que voy a dar y va a representar también un arrepentimiento hacia vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Si yo no entro en esa razón, yo no voy a poder obtener todas las maravillas que Dios tiene para mi vida, porque lo que Dios siempre pide es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Entonces yo no puedo darme la cualidad de juzgar de una mala manera o adherirme cosas porque eso va a involucrar de que tener el mismo pensar que los fariseos. El fariseo se creía que tenía una verdad y que solo él la obtenía y no entendía que cometía pecados. Por eso Jesús dice, a ustedes no les puedo abrir los ojos porque ustedes dicen que ya ven. Y hacía referencia al pecado, es decir, que aquel que veía era el que no tenía pecado y aquel que no veía es el que tenía pecado. Entonces tenemos que realmente saber si somos nosotros de buen corazón o no. Y eso va a representar los frutos que demos. Porque aquí dice, los frutos. ¿Cuáles son mis frutos? Al conocer los frutos me puedo dar cuenta si yo estoy haciendo las cosas de manera correcta o no. Y uno de esos aspectos va a ser también, evaluar según la Biblia, que habla de las obras de la carne. Es decir, si yo veo la Biblia y tengo obras de la carne, significa que no estoy dando fruto conforme al Señor. Pero si yo estoy dando los frutos según la palabra de soy paciente, tengo fe, bondad y demás, significa de que estoy dando realmente un fruto. Tal vez no al 100 por 1, pero sí al 30. Pero tenemos que evaluar bien esto que dice, y bueno, miren, esto es bien importante, dice, estos son los que con corazón bueno y recto, no solo habla de lo bueno, sino de lo recto. Corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Es decir, que un corazón bueno y recto va a retener la palabra oída. Y dice, y dan fruto con perseverancia. Es decir, no es solamente tener un corazón bueno y recto, sino también de dar fruto con perseverancia. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que perseverar. Ahora, algo bien importante. Y no significa de que porque alguien haga bien las cosas hasta cierto punto, no significa que tenga un corazón bueno o recto. O un corazón recto completamente. ¿Por qué? Porque hay un versículo en la palabra que dice, y esta persona hizo tales cosas, pero su corazón no fue recto delante de Dios. Voy a ver si lo encuentro, ayer lo estaba leyendo. Voy a buscarlo en Bible que estoy acá. Vamos a coger en corazón. Se encuentra el pasaje.
Y uno de los ejemplos que coloca la Biblia, coloca la Biblia acerca de esto, aquí está, miren, en 2 de Crónicas 25 dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ahora, veamos este otro versículo que también me llama la atención. Dice, aquí dice, 2 de Reyes 10:15. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío recto con el tuyo? Jonadab dijo, lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Entonces, uno puede tener un concepto de rectitud, pero Dios tiene otro concepto, como aquí se menciona. ¿Es tu corazón recto como el mío hacia ti? Y él dijo, sí, es recto. Entonces, tenemos que tener una conciencia nosotros realmente de lo que es recto, de lo que es bueno. Por eso mismo necesitamos leer bastante la Biblia para retener la palabra que Dios nos dé y también asimismo dar fruto con perseverancia. Y para tener un corazón bueno o para conocer qué es lo bueno, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando dice no se conformen en este siglo, la palabra conformar eh, solo se utiliza dos veces en la palabra que utiliza en el griego para conformar en ese pasaje, solo se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento y únicamente aparece en el contexto de la manera de pensar del mundo y el pecado. Es decir, en Romanos 12:2 aparece como no se conformen en este siglo, que en la Biblia el siglo hace representación a un sistema de vida y este sistema de vida por consecuencia del mundo es de pecado y creo que es en Pedro, hace referencia a que no nos conformemos al pecado. Entonces nos está hablando de un estado, dice, no se conformen al pecado, no se conformen al sistema de pecado, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben qué es lo bueno. Es decir, si nosotros estamos estancados en una forma de vida conforme a lo que es este mundo, no vamos a comprender qué es lo bueno. Y por eso mismo Jesús, vuelvo a resaltarlo, dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es decir, a veces no sabemos qué es lo malo que hacemos y a veces ni siquiera conocemos qué es lo bueno y cómo hacerlo. Entonces, por eso mismo tenemos que acudir a Dios para conocer qué es lo bueno. Y la Biblia nos deja ver ejemplos de lo que es bueno a través de la Escritura. Uno de ellos, por ejemplo, es David, porque la Biblia dice que David se fue conforme al corazón de Dios y aparte hizo que fue bueno y recto en su camino. Es decir, no solo veamos a David como una persona que cantaba salmos, porque a veces regularmente cuando se habla de David se habla solamente de alguien que cantaba salmos y el dulce cantor de Israel, pero no vemos la plenitud de lo que David representaba, que por consecuencia representa a Cristo, porque la Biblia dice que es una figura, es una sombra de lo que habría de venir. Es decir, que David solo fue una sombra de lo que representaba a Cristo. Entonces, cuando vemos a David, vemos muchas cosas, mas no solo el dulce cantor de Israel, mas no solo un guerrero, mas no solo un rey. David era mucho más que eso. Si vemos en la Biblia acerca de David, vemos aspectos importantes. Uno de ellos es cuando dan testimonio de David, porque dice que Saúl estaba buscando a alguien que tocara el arpa según el consejo que le habían dado para que los demonios se fueran. Y dice que una de las cosas del testimonio que le dijeron de David, dice, yo conozco a un hijo de Isaí que habita en Belén, que es hombre valiente, hombre de guerra, que es hombre prudente, y da una clasificación de lo que representa David. Cuando uno examina ese pasaje de David, cuando dice que él es de Belén,
y de que es hijo de Isaí, cuando comenzamos a indagar o escudriñar lo que representa esas cosas, dice que Belén significa de la casa del pan, es decir, que David venía de Belén, de la casa del pan, que representaba de la sana doctrina, de la palabra de verdad, de un pan no leudado, según lo que hemos visto acerca de los fariseos y saduceos que vimos el día sábado, de que él prácticamente su pan no era leudado, es decir, no tenía la doctrina de fariseos, saduceos y demás. También cuando dice que viene de Isaí, hay otro aspecto que hay que ver en ello, también que era valiente, prudente, que sabía tocar el arpa, muchas cosas. Y una de ellas era que era músico, pero no era todo, porque dice que sabía tocar el arpa, pero no era todo el contexto de lo que representaba David. Entonces, cuando comenzamos y seguimos viendo la actitud que también David tenía, era el celo hacia Dios. Por eso dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a tratar de enfrentar los escuadrones del pueblo de Israel? Y pues dice, yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová. Y vemos otro aspecto después cuando está con Saúl, que dice que él se movía muy prudentemente en la casa de Jehová. Otro aspecto que tenía David, dice que él era justo en sus juicios. También otra cosa que también tenía David era que aparte de ser prudente, también era sabio. Lo podemos ver en Proverbios, en el libro de Proverbios, como Salomón hace mención a su padre cuando le dice, y mi padre me decía, escucha las palabras de mi boca, y él comienza a recitar lo que su padre le decía. Y estamos hablando de un hombre sabio, es decir, Salomón, cuando escribió los libros de Proverbios y demás, o que las personas recompilaron esos textos, vemos de que él era la persona más sabia y compuso proverbios. Y compuso muchos proverbios. No me recuerdo en qué pasajes habla de que dice que Salomón compuso muchos proverbios, muchos cantares. Pero lo que vemos en la palabra fue como que la mayor obra de sus proverbios, y esa mayor obra contiene palabras de David. ¿Me comprende? Para que un hombre sabio venga y involucre las palabras de su padre, significa que él aceptó el nivel de sabiduría, que posiblemente estaba al nivel de sabiduría de Salomón, en el aspecto de esa palabra, por consecuencia. Porque también en Proverbios capítulo 31 también se coloca la profecía con la cual enseñó la madre a Salomón. Tiene tanto la pauta de David como la madre de Salomón, está escrita en una sabiduría como libro de Proverbios. Entonces lo que quiero dar a entender es, tenemos un ejemplo de un corazón bueno y recto que es David. ¿Me comprende? Porque a diferencia de Salomón, David se mantuvo hasta cierto punto buscando a Dios. Salomón se apartó ya en su muerte o ya de mayor, pero David no se apartó. O sea, sí pecó y cometió un par de pecados que la Biblia menciona, pero también se arrepintió y también permaneció. Entonces, y es más, no solo eso, sino que el pacto que Dios da hacia David, porque el pacto lo hizo Dios con David, no lo hizo con Salomón. El pacto fue, sobre tu simiente vendrá el que ha de ser, el que tendrá el reinado eterno. Y no solo eso, sino que también dice la palabra de que las personas, los reyes que venían, Dios los comparaba con David, porque decía, porque tú no estuviste en los mismos caminos que David, tu padre. Entonces Dios tomaba de ejemplo a David conforme a su manera de caminar, conforme al corazón que tenía, conforme a Dios. Entonces cuando veamos a David, no solo veamos a alguien que cantaba, o alguien que era perseguido, o alguien que reinaba, sino veamos más el nivel de prudencia que él tenía para hacer las cosas, la manera en la cual él juzgaba, la manera en la cual él veía la palabra, que se confundía, claro, se confundía, pero también tenía la cualidad de arrepentimiento y la cualidad de resolver sus propios errores. Y esto lo vemos también cuando él lleva la arca de Dios y dice que lo llevaban, lo llevaban bueyes, y a causa que Usías tocó el arca, murió. También tenemos que tomar en cuenta de que a pesar de eso, la Biblia dice que David fue el que fue a revisar la palabra y se dio cuenta él de que el arca tenía que ser llevada por sacerdotes.
Entonces, él se dio cuenta y entró en arrepentimiento y fue a indagar en la palabra y corrigió lo que estaba mal. También démonos cuenta cómo él entendió muchas cosas, que la primera vez dice que él se hizo un efod, como que fuera el sacerdote y demás, y dice que él comenzó a danzar. Pero luego de eso, después de esa primera parte, él luego viene y lo que hace es, tiene el mismo vestido, pero ahora dice que se lo quita y se humilla delante de Dios. Entonces vemos en David una persona con un corazón bueno y recto, que con perseverancia retuvo y dio fruto, porque su reinado fue un reinado también de un nivel de gloria. Claro, hubo guerras y demás, por supuesto, pero también él mantuvo una gloria. Por eso David es ejemplo, hubo el reinado eterno. Entonces hay muchos ejemplos de David, por eso también la palabra dice en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. También vemos en Abraham alguien justo a través de la fe. Entonces, ellos nos van a dar un ejemplo de lo que es un corazón bueno y un corazón recto delante de Dios. ¿Para qué? Para retener la palabra y dar fruto al 100 por 1. Entonces, tenemos que tener nosotros esta pauta de realmente ver a través de la Biblia la verdad de las cosas y comprender qué es lo bueno y qué es lo recto para Dios y compararlo con nuestra forma de vida. ¿Estoy trabajando con un corazón bueno y recto? ¿Estoy viviendo con mi familia de una manera buena y recta? La misma palabra o el mismo Espíritu Santo dice que nos convencerá de pecado para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Él nos va a decir, esto lo que estás haciendo está mal. Pero la única manera de que esto suceda es teniendo yo una comunión con Él. Si no tengo una comunión con Dios, Él no me puede decir las cosas porque inclusive ni me voy a dar cuenta que Él es. También recordemos que a veces Dios habla. ¿Me entiendes? Yo he visto personas que dicen, es que a mí Dios nunca me ha dicho nada. ¿Cómo se lo va a decir si no está pegado a Él? O puede ser que sí no lo haya dicho, porque la Biblia dice que Dios habla hasta 2 veces, pero el hombre no entiende. Y dice que habla por sueños y en visiones de la noche, pero el hombre no entiende. Entonces Dios nos quiere hablar y Dios inclusive normalmente nos está hablando, pero a veces uno lo que hace es ignorar la palabra o decir, no, yo no pienso que eso sea así, pero nunca vamos a leer la palabra. Y eso lo he visto yo mucho en las personas que uno a veces expone, o he visto que a veces las otras personas exponen una palabra hacia estas personas y dicen, yo no creo que eso sea así, pero nunca he visto de esas personas que vayan después ir a ver a la Biblia y hayan reflexionado y decir, sí, me equivoqué. Por lo menos la mayoría de personas que yo conozco no he visto que hagan eso, sino que se mantienen en su verdad o lo que ellos piensan que es verdad. Y nunca he visto que vayan a revisar a la Biblia y dicen, bueno, me equivoqué o no me equivoqué, o ver, bueno, no le creo a esta persona, no creo que sea así, pero voy a revisar. ¿Me comprende? Y eso es una actitud que tenemos que aprender a tener. Es decir, si alguien nos habla y nos expone sus puntos, esos puntos que él los da, irlos a revisar, no con la conciencia de voy a ver para corregir que él está mal, sino de que, bueno, puede ser que tenga razón, voy a examinar en la palabra a ver qué dice. Porque si él es un enviado de Dios, pero yo no lo he visto como un enviado, entonces yo voy a rechazar y no voy a estar rechazándolo a él, aunque tal vez esa persona le pueda caer mal a uno, sino que voy a rechazar la palabra de Dios porque Dios lo está enviando. Entonces tengo que tener mucho cuidado y siempre ir a revisar la palabra y siempre ir a orar a Dios, porque no solo el hecho de leer, sino también ir a orar a Dios para que lo dirija a uno y lo guíe a través de la palabra para ver la certeza, como ya hemos estado en las oraciones, hemos estado hablando de lo que es la sabiduría y la revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces tenemos que tener esta necesidad hoy de buscar un corazón recto, como ya mencionamos, un corazón bueno y recto, y para eso necesitamos estar delante de Dios día tras día, preguntándole y diciendo, Señor, dirige mi corazón bueno, ¿sí? Lo podemos ver en libros de Salmo 51, como también David solicita y expone tener un corazón recto, un espíritu recto, y que sea sustentado con espíritu noble y demás cosas que David solicita. Y como vuelvo a mencionar, David es un modelo para nosotros en el hecho del arrepentimiento.
a veces personas juzgan mal a David, porque yo he visto personas como dicen que David era un adúltero, David era esto. Pero yo digo, ¿qué nivel de conciencia de pecado puede tener esa persona? Y no ha comprendido lo que la palabra dice. La palabra dice de conforme a lo que yo juzgue, así mismo yo seré juzgado. Y si alguien juzga a David por cuanto él era adúltero, le recuerdo que si está juzgando a esa persona, a David, de esa magnitud, así mismo esa persona va a ser juzgada. Porque no tenemos ni siquiera respeto por esas situaciones de personas que inclusive Dios tiene en gloria. Porque es cierto, David cometió un pecado, pero ¿quién le dice a ustedes que Dios no se olvidó de eso? Porque la Biblia dice que si cuando Dios perdona, dice que Él se olvida y tira los pecados al mar. Entonces, ¿para qué yo estarme recordando de lo malo de David? Lo tendría que ver como una enseñanza, pero también entender lo magnífico que pudo ser la entrega de David hacia Dios. Porque no se nombra un padre más que David y Abraham, de Jesús. Cuando vemos regularmente en la genealogía de Jesús, siempre se hace mención a Abraham y David. Romanos y también Primera Timoteo, si no estoy mal, dicen, y que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Y si no estoy mal, también en Timoteo le dice, y recuérdate de mi evangelio conforme a Jesús como el linaje de David. También en el libro de Apocalipsis aparece David. Yo le daré, cuando habla de la iglesia de Filipenses, vamos a leerlo, porque no me recuerdo ahorita, pero vamos a leer para que, vamos a ver, creo que está aquí, para que veamos con respecto a lo que representa David. Y miren, no hablo David prácticamente para ensalzar a David, sino que cuando enfoco a David, realmente estoy enfocando a Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a leer la Biblia y veo a un David que dice que era conforme al corazón de Dios, yo puedo ver a un Jesús que era conforme al corazón de Dios. Si yo veo que la palabra dice que David era valiente, estoy entendiendo que Jesús era valiente. Si yo veo que era de la casa de Belén, yo comprendo que Jesús era la casa de Belén porque la casa de Belén significa la casa del pan. Si yo veo que David era de la raíz de Isaí o era de Isaí, también lo puedo comparar con Isaías capítulo 11 cuando habla acerca del vástago que viene de Isaí. Pero hace mención a Jesucristo porque dice el versículo 2 que sobre él estará el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, de temor de Jehová, etcétera, porque le enseñarán a andar en perfección. O sea, cuando yo veo, y estoy hablando ahorita de David, todo lo que estoy haciendo mención de David es para reflejar a un Jesús. Ahora veamos aquí el Apocalipsis, o sea, Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a Filadelfia dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, si se dan cuenta, habla de algo bien importante. ¿Qué habla? Habla acerca de David. Vamos a ponerlo aquí en otro color. Habla acerca de David y ¿qué más? Guardar la palabra y no negarla. ¿Sí? Y de que estamos hablando acerca de la parábola del sembrador de los de buen corazón, que habla de aquellos de que de buen y recto corazón retienen la palabra. Entonces vemos acá en Apocalipsis cómo está relacionado el guardar la palabra con respecto a David. ¿Sí? Alguien dirá, no, porque ahí está hablando de la llave de David. Sí, pero está hablando de la llave de David, pero también está relacionando lo que representa la llave de David con lo que representa el guardar. Porque dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué se abre esa puerta? Por la llave de David, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. El premio por causa de esto es por guardar su palabra, por retenerla, por ser de corazón puro y recto,
o de bueno y recto, retuvo la palabra con paciencia, con perseverancia, y a consecuencia fue dada la llave de David para abrir una puerta la cual no se va a cerrar. Entonces, esto es bien importante, vuelvo a mencionarlo por el aspecto que ya mencioné de David y lo que representa Cristo, y vuelvo a resaltarlo, cuando veamos a David, no solo veamos a David como un cantor, sino veamos a David también como un profeta, porque la Biblia dice que David era profeta, no solo como rey, sino también como un padre. ¿Me comprende por qué como padre? Porque Mateo capítulo 1 habla la paternidad de David sobre Jesús. Pero recordemos que la paternidad no solo involucra un engendramiento, como en el caso, por ejemplo, ustedes son hijos de un papá, quieran o no lo quieran, les agrade a sus papás o no, tienen un padre, pero ese papá tiene que comportarse como papá. Y uno aprende del padre. Desde niño uno comienza, si uno inclusive camina en la calle, a veces dicen, tiene toda la cara del papá o tiene todo el comportamiento del papá y se parece el mismo carácter que el papá. A veces hace mención, ¿me comprenden? Entonces, de igual manera, veamos a David como un padre, porque Jesús aprendió de la paternidad de David. Como vuelvo a mencionar, no en el aspecto de los pecados, sino en el aspecto de ser conforme al corazón de Dios. Digo esto porque cuando yo mencioné de que Jesús su padre era David, prácticamente me dijo que no podía ser porque era hijo de un adúltero. Entonces yo digo, qué mala conciencia tenemos. La palabra dice que el puro ve las cosas puras y el impuro ve las cosas impuras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, por lo que representa. Igual a Abraham, cometieron errores, claro. Nosotros cometemos mucho más errores que ellos cometieron. Ellos están dentro de la escritura y son ejemplo a miles de personas, nosotros no. Entonces tenemos que tener convencimiento de lo que representa David, como vuelvo a resaltar, porque David representa a Jesucristo. ¿Sí? Inclusive el nombre, David creo que significa amado. David le dice que Jesús es el amado de las naciones. Entonces es bien importante este punto, vuelvo a resaltarlo, cuando veamos a David, veamos a un Cristo, pero también veamos todo lo que representa. David representa un padre, David representa un reinado, David representa un señorío, David representa un guerrero, David representa una persona prudente, una persona justa y muchas otras cosas que deja ver la palabra de David. Por eso decía siempre que el nivel de pacto y el reinado era si la persona se sujetaba al caminar de David, el mismo caminar que David tenía. Entonces, para tomar esa medida, representa que eso fue aprobado por Dios. ¿Me comprenden? De igual pasa, no sé si han visto o en persona y también se han visto a veces en películas o demás. A veces dicen, ¿acaso no has visto a tu hermano cómo se comporta? ¿Por qué no te comportas como él? Porque está aprobado. Mira, ya hizo esto, ya hizo lo otro, ¿por qué tú no lo has hecho? Usted lo han visto o tal vez lo han oído. Eso porque están dando un grado de aprobación. De igual manera, a veces cuando hay graduaciones, cuando hay conferencias, regularmente se invita a alguien, ¿para qué? Para testimonio a otros. Del mismo caso fue con David. Vamos a dejarlo acá. Esto es lo que les mencionaba acerca de la buena semilla. A lo que quiero llegar es tener un buen corazón y recto. También la palabra menciona, creo que ya no me dio tiempo de darlo, pero dice también de que entiende la palabra, ¿sí? De que habla que también la entiende. Cuando habla de entender, lo hemos resaltado que entender también significa de que yo tengo que moldear mi entendimiento. ¿Sí? Moldear mi entendimiento, ¿qué quiere decir? Uno, significa que le voy a preguntar a Dios para que mi mente sea cambiada. Hoy soy transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero también significa, y en muchos casos las personas involucran esto de acá con estudiar la palabra, pero también he mencionado que tenemos que leer la palabra para comenzar a cambiar de una mente carnal a una mente espiritual, porque las cosas que son del espíritu se entienden por el espíritu y no por la carne. Entonces, a veces no entendemos cosas de la palabra porque somos carnales y necesitamos tener una mente espiritual para entender las cosas que proceden del espíritu. Por eso hay que leer bastante para cambiar nuestra naturaleza carnal a una de espiritual en el aspecto del conocimiento de la santificación y pureza.
porque mientras yo leo me estoy santificando. La misma palabra dice que la palabra santifica. Entonces yo leo constantemente la palabra, si estoy leyendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que está provocando es que me estoy entrando en una santificación. Bueno, entonces, ya teniendo esto, vamos a orar para finalizar. Espero que Dios los bendiga, los guarde y que podamos cada uno entender más de la palabra de vida que Jesús nos da. Y vamos a orar para retener esta palabra, para vivir un corazón puro, para que cada vez que veamos la palabra y veamos realmente lo que significa bondad y rectitud, podemos aplicarlo a la vida para tener un corazón puro y recto, o bueno y recto. Y, por ejemplo, tenemos ya el caso de David, cómo es que Dios lo representa también con una persona recta y un corazón como conforme a Dios, es decir, un corazón bueno, y también perseverar para dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, con la necesidad de estar en tu verdad, con la necesidad de andar en tu potencia. Necesitamos verte a ti, Padre, y sabemos de que al verte a ti es ver a Jesús, y también de que Jesús se dejó ver a través de la palabra por medio de Moisés, de David, porque tu palabra dice que vendrá un profeta más grande. Esto lo dijo Moisés, que iba a venir un profeta más grande que él. Y vemos que Jesucristo fue un profeta más grande que Moisés. Por eso vemos que Moisés es un prototipo, es una figura de la cual podemos aprender de cómo es Jesús. Así que hoy pedimos, Padre, ayúdanos por favor, a que cuando veamos a David, no veamos necesariamente a David, sino que veamos a Jesucristo, en lo que Jesucristo fue valiente, que Jesucristo fue muy prudente, que Jesucristo nos ayuda, que Jesucristo procede de Belén, que Jesucristo procede de la raíz de Isaí y de otras situaciones que tú nos hablas acerca de David, Señor Padre, que él era profeta también. También él era un padre y que también provocó una sabiduría en Salomón. Así que hoy pedimos, amado pastor, tener un corazón bueno y recto delante de ti para retener la palabra y dar fruto al 100 por 1. Te lo pedimos, amado pastor y rey. Te damos las gracias. Ayúdanos a retener la palabra de verdad y ayúdanos a que sean purificados nuestros corazones en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado y bendito, en el nombre de Jesús, bendice y santifica a aquellos que nos oyen. Guarda y bendice sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios los bendiga a todos. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana para la oración y también para la lectura. Bendiciones a todos.